Evangelio de Marcos, capítulo 2. Jesús regresó a Cafarnaúm y, al difundirse el rumor de que estaba en casa, mucha gente se reunió, de tal manera que ya no quedaba sitio ni siquiera ante la puerta. Mientras él les anunciaba el mensaje, le trajeron a un paralítico, cargado por 4 hombres. Como no podían acercarlo a Jesús debido a la multitud, descubrieron el techo encima de él y, abriendo un hueco, bajaron la camilla en la que yacía el paralítico. Jesús, al ver la fe de los hombres, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados son perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban sentados allí pensaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús, conociendo en su espíritu lo que ellos estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: te digo a ti, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó, tomó la camilla y salió caminando a la vista de todos, que quedaron asombrados y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Luego, Jesús salió de nuevo a orillas del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús cenaba en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban comiendo con él y sus discípulos, porque eran muchos los que le seguían. Cuando los maestros de la ley que eran fariseos lo vieron comer con publicanos y pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús, al oír esto, les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Un día, mientras ayunaban los discípulos de Juan y los fariseos, algunos preguntaron a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús contestó: ¿pueden los invitados a una boda ayunar mientras el novio está con ellos? No pueden hacerlo mientras tienen al novio con ellos. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán. Les contó también esta parábola: nadie remienda un vestido viejo con un pedazo de tela nueva, de lo contrario, el remiendo nuevo tira del vestido viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de lo contrario, el vino nuevo revienta los odres, y tanto el vino como los odres se pierden. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Un sábado, Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas mientras caminaban. Los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿nunca leyeron lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y necesidad? En los días del sumo sacerdote Abiatar, entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Luego añadió: el sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. 1. ¿Dónde se encontraba Jesús cuando se supo que estaba en casa? A. En Belén. B. En Jerusalén. C. En Capernaum. D. En Jericó. C.
Unos días después Jesús regresó a Capernaum y al poco tiempo se supo que estaba en casa. Marcos 2:1. 2. Según Marcos 2, ¿cómo llevaron al paralítico hasta Jesús cuando no podían acercarse a él por la multitud? A. Lo arrastraron por el suelo. B. Angustiaron a la gente para que se moviera. C. Lo bajaron a través del techo. D. Lo rodearon con una muchedumbre de personas. C. Como no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron la camilla con el paralítico. Marcos 2:4. 3. ¿Qué le dijo Jesús al paralítico antes que nada? A. Levántate y camina. B. Tus pecados te son perdonados. C. Vete en paz. D. No temas, solo ten fe. B. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Marcos 2:5. 4. ¿Por qué los maestros de la ley pensaban que Jesús estaba blasfemando? A. Porque dijo que Él es el Hijo de Dios. B. Porque perdonó pecados. C. Porque llamó a los discípulos. D. Porque se proclamó rey. B. Algunos maestros de la ley, que estaban allí sentados, pensaron, ¿cómo habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Marcos 2, 6-7. 5. ¿Qué le plantearon los fariseos a Jesús cuando vieron que sus discípulos recogían espigas en el día de reposo? A. ¿Por qué robaban? B. ¿Por qué desobedecían? C. ¿Por qué hacían lo que no es lícito en el sábado? D. ¿Por qué estaban en el campo? C. Un día de reposo, Jesús cruzaba unos campos de trigo. Mientras andaban, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas. Los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen tus discípulos lo que no está permitido en sábado? Marcos 2, 23-24. 6. ¿A cuál cobrador de impuestos llamó Jesús para que lo siguiera? A. Mateo. B. Zaqueo. C. Leví. D. Bartimeo. C. Jesús pasó por allí y vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Y Leví se levantó y lo siguió. Marcos 2:14. 7. ¿Qué hacían las personas que seguían a Juan que los discípulos de Jesús no hacían, según lo que plantearon algunas personas a Jesús? A. Ayunar. B. Orar. C. Bautizar. D. Predicar. A. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, algunas personas fueron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras que los discípulos de Juan y los de los fariseos sí ayunan? Marcos 2:18. 8. ¿Qué símil usó Jesús para explicar por qué sus discípulos no ayunaban mientras él estaba con ellos? A. La parábola del sembrador. B. El ejemplo de un fariseo y un publicano. C. Los invitados a una boda que no ayunan mientras el novio está con ellos. D. El ejemplo de los viñadores malvados. C. Jesús les contestó, ¿acaso pueden los invitados a una boda ayunar mientras el novio está con ellos? Marcos 2:19. 9. En la respuesta a los fariseos, según Jesús, ¿qué hecho de David mencionó al referirse a lo que es lícito hacer en el sábado? A. Cuando cantó himnos. B. Cuando transportó el arca. C. Cuando comió los panes de la proposición. D. Cuando enfrentó a Goliat.
Jesús les respondió, ¿nunca han leído lo que hizo David en una ocasión en que tuvo necesidad y él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a los que estaban con él. Marcos 2, 25-26. 10. Según Jesús, ¿qué está permitido hacer en el día de reposo? A. Trabajar. B. Comer. C. Amar. D. Hacer el bien. D. Jesús les dijo, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Además, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos 2, 27-28. Hola a todos, gracias por acompañarnos en este video sobre la Biblia. Espero que haya sido de gran bendición y que haya tocado tu corazón de manera especial. Este video es solo una parte del camino que estamos recorriendo para poder acercarnos más a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Estudiar la Biblia nos va a ayudar a entender mejor su palabra y a fortalecer nuestra fe. En nuestro canal, La Biblia es fácil para cada día, estamos comprometidos con la creación de material cristiano que edifique e inspire. Nuestro objetivo es llevar la palabra de Dios a cada rincón del mundo, porque creemos que su mensaje de amor y salvación es para todos. Para seguir con nuestra misión necesitamos tu ayuda, así que te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, así no te vas a perder ninguno de nuestros videos y además vamos a crecer juntos en la fe. También te pedimos que consideres convertirte en nuestro patrón en Patreon. Tu apoyo nos permitirá profundizar en el estudio de la palabra de Dios y expandir nuestro alcance para que más personas puedan conocer su mensaje. Gracias nuevamente por ver nuestro video y ser parte de esta comunidad. Que Dios te bendiga y te guíe en tu camino. Nos vemos en el próximo video.